Atrapado en el celular, necesito escapar. Así es la vida hoy. Quiero dejar de aparentar y mis filtros quitar. Por otro camino voy. No quiero más seguir la corriente. Una tendencia no es suficiente. Lo que dice la sociedad no define quién soy. Un mejor camino a todos nosotros. Estamos cansados de aparentar. No más mentiras, hay otra salida. Es la verdad. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este martes 15 de febrero acá en Radio María y le damos la bienvenida una vez más a esta noche de Descalzos ante la Hoguera. Seguramente muchos de nuestros oyentes ya nos vienen siguiendo en esta seguidilla de programas en las que tratamos de ir descubriendo, de conocer, de gustar también la obra de nuestro gran amigo, sacerdote, periodista y escritor José Luis Martín Descalzo, que seguramente ya sabrán quién es. Y si no, bueno, a los que hoy llegan por primera vez, los invitamos, los desafiamos también a que escuchen los programas anteriores o que busquen quién fue este hombre y por qué hoy estamos acá hablando de él y de su obra. Así que bueno, mi nombre es Ana, me presento, estoy acá desde la provincia de Buenos Aires, al norte, la zona norte, y les presento a quienes nos acompañan esta noche. Como operador de la radio lo tenemos a Federico esta noche, así que muchas gracias, Federico, por acompañarnos y por ir haciendo que todo salga lindo y prolijo. Y también tengo a mis fieles compañeros de ambos puntos cardinales más o menos de la Argentina. Así que bueno, les presento desde los pagos santafesinos al señor Lautaro. Buenas noches, Lautaro. Hola Ana, hola Gaspar, hola Federico y hola a todos los que se van sumando a esta noche de Descalzos ante la Hoguera. Gracias por estar y bueno, gracias Ana por recibirnos hoy. Bueno, Lautaro, muchas gracias a vos también. Y desde los pagos mendocinos, allá de la tierra del sol, ¿no?, y del vino, lo tenemos a Gaspar. Buenas noches, Gaspar. Buenas noches, Ana. Buenas noches, chicos. Un gusto saludarlos. Así, sí, de la tierra del sol y del buen vino. Aquí desde el oeste argentino, los saludamos y una alegría que nos volvamos a encontrar en esta noche. Siempre es una alegría y siempre es lindo compartir este momento con todos ustedes. Gracias, Gaspar. Bueno, entonces, habiéndonos presentado, queremos decirle que, como siempre, esperamos el contacto de nuestros oyentes y por eso le vamos a pedir a Gaspar que nos diga cuáles son los medios de esta noche para poder encontrarnos, escucharnos, leernos. Adelante, Gaspar. Sí, Ana. Como bien vos decís, esperamos sus mensajes, que nos vayan diciendo desde dónde nos escuchan. Como saben, nos pueden escribir por WhatsApp o bien mandarnos un mensaje de voz. Si nos quieren escribir por WhatsApp, el teléfono de la radio para que se puedan comunicar es 351-817-1593. Lo repetimos una vez más, 351-817-1593. También nos puede mandar un mensaje de voz al 0810 y 7 veces el número 7. 0810 y 7 veces el número 7. Así que por esos medios de contacto vamos a estar leyendo sus mensajes, muy contentos de hacer de este espacio un lugar fraterno y comunitario, así que los esperamos también ansiosamente. Muchas gracias, Gaspar. Bueno, y así que haciendo un poquito de memoria y recorrida de los programas que estuvimos compartiendo durante el mes de enero y parte de febrero, estuvimos sobre todo abocados a una, digamos, de sus grandes obras,
de José Luis Martín Descalzo, que fueron las razones. Así que así como quien retoma una clase y hace memoria de la clase anterior, recordarles que ya estuvimos trabajando, viendo, reflexionando y conociendo las razones. La primera, ya en los primeros días de enero, estuvimos con razones para la alegría. Recordemos que estas razones eran artículos que José Luis Martín Descalzo publicaba en el diario ABC y que después lo fue compendiando en los libros de las razones. Hoy en día incluso uno puede acceder al gran libro de todas las razones incluidas. Y bueno, entonces les decía, en nuestro primer programa estuvimos compartiendo en torno a las razones para la alegría. Después compartimos segundo programa, razones para la esperanza, razones para el amor en el tercero, razones desde la otra orilla en el cuarto, y nuestro quinto programa, que fue el martes pasado, razones para vivir. Hoy les traemos una novedad, y es que vamos a hablar de otra de sus gran obra, que es Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. Vamos a ir un poco como introduciéndolos en por qué de esta obra, por qué José Luis Martín Descalzo escribió un libro que, les digo, textual, 1050 páginas tiene, el compendio entero. Son en realidad tres volúmenes, que después vamos a nombrar, pero el entero, que acá lo tengo, me encanta, tiene 1050 páginas. Así que fíjense si este hombre tenía para contarnos de quién fue, o la vida y misterio, mejor dicho, de Jesús de Nazaret. Y algo que es muy característico en José Luis es que él cita todo el tiempo porque leyó de todo. Leyó a un montón de autores y qué sé yo. Entonces él, imagínense, con toda esta lectura, es que él se sienta a escribir Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, que, dicho sea de paso, lo publica en 1987, o sea, 4 añitos antes de que nos dejara en este mundo. Así que, y ya un José Luis bastante maduro, pulido por toda su vida. Recordemos que vivió 60 años. Bueno, así que con Lautaro les vamos a ir presentando un poquito la introducción de Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. Desde ya les anticipo, yo que soy de los números, la introducción apenas tiene 14 páginas, así que fíjense esta gran introducción. Bueno, y lo primero que José Luis plantea en esta introducción es la misma pregunta que Jesús le hizo a sus amigos, a sus discípulos, que es esta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Así que con esta gran pregunta, que también fue la que nos convocó en el flyer que hicimos para este programa, es con la que él arranca. Y dice: hace 2000 años un hombre formuló esta pregunta a un grupo de amigos y la historia no ha terminado aún de responderla. O sea, ya leí estos 2 renglones y ya quedás como... Y bueno, y después describe un poco como a ese Jesús que uno, de haber vivido en su mismo tiempo, hubiera visto. O sea, alguien sencillo, que andaba con gente sencilla, que no tenía grandes títulos, que ni siquiera tenía dinero ni posibilidad de conseguirlo, y que efectivamente era, dice él, un incomprendido. Entonces, respondiendo un poco a esta pregunta, es que él lo empieza a describir así, en el primer párrafo de la introducción. Y dice: los violentos le encontraban débil y manso. Los custodios del orden le juzgaban, en cambio, de violento y peligroso. Los cultos le despreciaban y le temían. Los poderosos se reían de su locura. Había dedicado toda su vida a Dios, pero los ministros oficiales de la religión de su pueblo le veían como un blasfemo y un enemigo del cielo. Entonces, con toda esta descripción del Jesús que uno hubiera visto
por ahí, digamos, en el pueblo, de haber vivido en el mismo momento que él. De hecho, después al final dice, el que fue abandonado hacia el final, digamos, cuando todo se puso, cuando las papas hervían, vamos a decirlo así, que fue abandonado, que solo estuvo su madre al lado de él y algunos amigos. Bueno, ese Jesús es el que él empieza a preguntarnos, ¿y vos quién decís que es? Digámoslo en argentino. ¿Y vos quién decís que es este hombre? Y entonces José Luis remata, como le encanta hacer, y dice, y sin embargo, 20 siglos después, la historia gira en torno de aquel hombre. Los historiadores, aún los más opuestos a él, dicen que tal hecho o tal batalla ocurrió tantos o cuantos años antes o después de él. O sea, ese Jesús, ese que hoy nos está preguntando quién es el que partió la historia en dos, vamos a decirlo así. Dice, media humanidad, cuando se le pregunta por sus creencias, usa su nombre para denominarse. 2000 años después de su vida y su muerte, se escriben cada año más de 1000 volúmenes sobre su persona y su doctrina. Y un poquito más adelante, que es la parte en la que él digamos que te llena de ganas de leer esto, dice, ¿quién es este hombre por quien tantos han muerto? A quien tantos han amado hasta la locura y en cuyo nombre se han hecho también hay tantas violencias. Desde hace 2000 años su nombre ha estado en boca de millones de agonizantes como una esperanza y de millares de mártires como un orgullo. Bueno, y se sigue preguntando, ¿y quién es este hombre por el que muchos han dejado sus comodidades, sus casas, su familia, sus proyectos? Dice, ¿quién es pues este personaje que parece llamar a la entrega total o al odio frontal? Este personaje que cruza de medio a medio la historia como una espada ardiente y cuyo nombre o cuya falsificación produce frutos tan opuestos de amor o de sangre, de locura magnífica o de vulgaridad. ¿Quién es y qué hemos hecho de él? ¿Cómo hemos usado o traicionado su voz? ¿Qué jugo misterioso o maldito hemos sacado de sus palabras? Y termina con esto. Pienso que el hombre que no ha respondido a esta pregunta puede estar seguro que aún no ha comenzado realmente a vivir. Así que así arranca José Luis la introducción de Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, invitándonos a preguntarnos quién es este hombre por el que nadie daba ni 2 pesos, pero sin embargo partió la historia en 2, y que aquel que aún no ha respondido a esta pregunta, él dice, aún ni siquiera ha comenzado a vivir. Así que le doy la palabra a mi compañero Lautaro para que continúe con esta introducción. Bueno, gracias Ana por este gran primer baldazo de agua fría de José Luis Martín Descalzo, como siempre, con este tan taxativo, el que no ha respondido esta pregunta aún, podría decir que no ha empezado a vivir. Y tomo porque me gusta mucho, lo sitúa hasta Gandhi. Incluso Gandhi le decía a los hindúes, por ahí, que deberían incluso ellos sentarse y leer la vida de Jesús. Lo leo, si querés, textual. Dale. Dice, yo digo a los hindúes que su vida será imperfecta si no estudian respetuosamente la vida de Jesús. O sea. Qué llegada la de este Jesús de Nazaret. Bien, y sigue Martín Descalzo, muy lindo, haciendo un recorrido. El tipo sabía mucho y lo mostraba, pero muy bien y muy pedagógicamente, digamos, y lo deja en claro qué significó en estos 20 siglos, lo deja en claro en la introducción, y hacemos un poquito de trampa, como hice yo, porque no leí el libro entero, pero me leí el epílogo, y también de alguna manera Martín Descalzo en el epílogo hace un pequeño recorrido viendo cómo Jesús fue interpelando en los distintos momentos de la historia. Y él dice, hay una frase que me llena, que él la menciona ahí, la cita textual, y nos dice que es de un tal Torrente Ballester, y a mí, Lautaro, Nicolás, me llena de esperanza, porque dice lo siguiente:
Por mucho que corran los siglos, siempre habrá en algún rincón del planeta alguien que cuente una historia y alguien que quiera escucharla. Me parece bellísimo porque, y digo, me llena de esperanza, sobre todo porque me interesa la historia y poder contar historias, que siempre vamos a encontrar a alguien. Y hoy nosotros nos vemos interpelados por esto. Y Martín Descalzo hace ese recorrido, y él mismo dice, palabras textuales suyas en esta introducción. Cada generación, porque dice, bueno, ¿cómo fue contada y narrada la vida de Jesús en cada generación? Para llegar también de algún modo a la nuestra, porque es a la generación del siglo XX a la que Martín Descalzo le escribe esta vida de Jesús. Y dice, cada generación ha ido descubriendo tales o cuales zonas de Cristo, pero todas han terminado sintiéndose insatisfechas en sus búsquedas, inevitablemente parciales o incompletas. De algún modo, como que cada generación va descubriendo y va vinculándose con este Jesús de un modo distinto. Hay una continuidad, pero hay también una discontinuidad, que es la novedad para el modo de interpretar y de relacionarse con este Jesús que nos convoca, propia de cada generación. Porque cada hombre en cada nueva generación se relaciona de un modo original con Jesús. Entonces él cita, por ejemplo, a los primeros cristianos, que eran los que lo habían visto y los que estaban esperando que regrese. Cita a los mártires, por quienes era un honor, para quienes Jesús era aquel por quienes ellos entregaban la vida. El Cristo de las grandes disputas teológicas, donde se va fortaleciendo y reafirmando nuestra fe. Él habla del Cristo de los bizantinos con el terrible Pantocrátor que pintaban en sus ábsides. El Cristo medieval, que fue mutando de algún modo primero como bajo la imagen de caballero y luego bajo la imagen del rey. Pero que cuando los poderosos lo usaron para escudarse y para valerse del poder que significaba, surge, por ejemplo, un Francisco de Asís, contrapuesto como respuesta, y un modo, él dice, un Cristo pobre y alegre en San Francisco de Asís. Después viene la Reforma Protestante con Lutero, con Calvino, la Contrarreforma Católica, y ahí vienen los santos, podríamos decir, del siglo de oro español: Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Ignacio de Loyola. Cada uno con su originalidad y con su aporte también a los que venimos después y nos venimos vinculando con Jesús. Y después ya vienen los pensadores de un modo más, de un racionalismo, digamos, en el siglo XVIII y el siglo XIX. Entonces, bueno, de alguna manera como decíamos al principio, cada nueva generación le imprime un modo particular a su vínculo y a su lectura sobre Jesús, pero siempre se queda insatisfecho. O sea, Jesús siempre sigue siendo misterioso y por eso sigue siendo novedoso el encuentro con él. Y bueno, vamos a de algún modo también ver cuáles son las características. Martín Descalzo escribe este libro, lo publica entero en 1987, si no me equivoco. Y bueno, eso es una generación muy particular, también siglo XX, con toda la vorágine también de ideologías y todo eso tan característico. Entonces eso imprimió un modo también de entender y de relacionarnos con Jesús. Yo le paso la palabra a Ana para que nos hable un poco más del Cristo de nuestra generación. Sí, gracias Lautaro, hermoso todo como lo fuiste compartiendo. Y después José Luis empieza a compartir un poco ese Cristo de nuestra generación, que como bien dijo Lautaro, pensemos en la década del 70 más o menos, 70, 80, y él ahí menciona, podríamos decirlo como 3 tipos de Cristo, 3 perspectivas, 3 interpretaciones que hace la generación de ese tiempo. El Cristo superestrella, el Cristo guerrillero y después el Cristo aburrido de los aburridos, así lo plantea. El Cristo superestrella es el que va acompañado como de toda esta movida de la década del 70, de los hippies, como de toda esta, del gospel, y bueno, entonces lo plantea así como alguien juvenil, alegre,
como ese Jesús cercano, y que de hecho en ese mismo tiempo es que surge la renovación carismática, también dentro de la Iglesia Católica. Así que bueno, él describe un poco a ese Cristo, después también describe, él se pregunta primero, ¿es este el Cristo completo y verdadero? ¿O solo era una coartada de los hippies con la que los hippies justificaban su modo de vivir? Desde luego, hoy hemos de reconocer que aquel movimiento de superstar o del gospel pasó tan rápidamente como había venido, pero también rescató algo que habíamos perdido, el rostro alegre de Jesús. Un rostro que no es todo en Jesús, más sí uno de los aspectos de su alma. Fíjense, la alegría, el Jesús alegre rescataron ahí. Y después sí, ya vimos, viene otra mirada, dice, saliendo de ese Cristo bastante norteamericano, si nos venimos más hacia acá, hacia América Latina y hacia América del Sur, él presenta un poco la imagen de este Cristo guerrillero, dice, que hemos llegado a ver en algunas estampas con un fusil amarrado en la espalda con correa, mientras una de sus manos, casi una garra, hace con ferocidad su culata. Y habla un poco de la teología de la liberación, también propia de ese tiempo. Y por último, ya para ir cerrando esta parte, también habla de este Cristo que les decía, el Cristo aburrido de los aburridos. Como creemos que ya tenemos fe, nos hemos olvidado de él. Si uno saliera hoy a la calle de cualquiera de estas ciudades que se atreviese a llamarse cristiano y preguntase a los transeúntes qué saben de Cristo, qué conciben de Cristo, recibirán una respuesta bien desconsoladora. Así que bueno, le doy la palabra a Lautaro para que continuemos con esta introducción. Bien, buenísimo. Le decía a Ana antes de que empecemos el programa de que me dejó la mejor parte. Como dice el Salmo 15, me ha tocado la mejor parte, que es también el porqué de este libro, porque para comprender también tiene que haber una finalidad, ¿no? Ya de alguna manera él se sentía interpelado, decía, no puede ser que en realidad me estoy auto-spoileando, porque no lo dijo antes, pero bueno, él se sentía movilizado por esta pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? De Jesús. Y él cuando explica el por qué escribe este libro es magnífico, porque él cuenta que acá dejamos también una perla en la vida de Martín Descalzo que nos parece muy importante, porque vieron el clásico Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, también tiene que ver quiénes son los que nos inspiran, quiénes son los que marcan, los que influyen en nuestra vida. Si nosotros contamos y decimos cuáles son nuestros amores, bueno, podemos deducir muy simplemente quiénes somos. Entonces, él acá habla de que tenía 18, 19 años y llegó a cuando se estaba perfilando y viendo que, discerniendo y decidiendo de algún modo que quería ser escritor, bueno, llegó a esta conclusión: no puede haber un autor cristiano que no escriba un libro sobre Jesús. Entonces, eso a él lo motivó desde sus 18, 19 años. Y en esa época, él nos cuenta, hay alguien que ha influido sobremanera en su vida, que es un autor francés que se llama Georges Bernanos, que bueno, lo cita muchísimo y acá lo deja bien claro. Y decía, Bernanos estaba en unos días previos a su muerte, se le prendió la lamparita y dijo, yo tengo que escribir una vida de Jesús. Entonces ahora que estoy enfermo y no estoy muy bien, decía Bernanos, bueno, me da la esperanza para vivir que me falta. Tengo un nuevo motivo para vivir, para escribir esa vida de Jesús. A los pocos días, Bernanos murió. Entonces, de alguna manera, como que Martín Descalzo toma esto como internamente como una aposta y la lleva, y la tenemos nosotros hoy en nuestras manos. Toma de su maestro este anhelo, este deseo que inconcluso, que no pudo, que se quedó en el deseo, pero bueno, de alguna manera, lo que empezó en el deseo de un corazón fue sembrado en el corazón de otro, tomado y llevado a su plenitud. Y hoy nosotros nos enriquecemos con esto. Así que bueno, también damos gracias
a Bernanos, a su entrega, y a Martín Descalzo, que tomó esa posta. Damos muchas gracias. Antes de terminar con el esquema del libro, cómo está escrito, la primera edición de este libro, antes de ser libro y estar compendiado, fue en una entrega en fascículos que hacía Martín Descalzo durante muchos años. Luego fue eso, compendiado en libros, en 3 libros, y los 3 libros ahora los conseguimos incluso también compendiados entre ellos. Así que bueno, la dejo a Ana con el esquema de este libro. Y después José Luis nos describe un poco cómo está escrito este libro. Dice que él, de todos los libros que leyó sobre Jesús, le han dejado un vacío en su corazón. Imagínense la cantidad de libros que habrá leído. Dice, por eso decidí que este libro podría tener detrás un caudal científico, pero que habría de estar escrito desde la fe y el amor, desde la sangre de mi alma, imitando en lo posible el mismo camino por el que marcharon los evangelistas. Contar sencillamente, tratar de iluminar un poco lo contado, pero no perderme en vericuetos que demostrasen lo listo que es quien escribe. Esta es la razón por la que mi libro debería ser leído siempre con un evangelio al lado. Así que esa es la recomendación que nos da José Luis para leer este libro, y después incluso él se pregunta, ¿es este un libro para creyentes? Sí, principalmente, pero no solo para ellos. Espero que también quienes no creen en Cristo o quienes únicamente ven en Él a un hombre admirable, descubran en estas páginas al menos las razones por las que un hombre como ellos, ha convertido a Cristo en el centro de su vida. Tal vez también ellos aprendan de alguna manera a amarle. Luego, yo lo sé, Él hará el resto. Pues ningún libro puede suplir el encuentro personal con Jesús. Así que bueno, José Luis nos dice esto, que él lo escribe desde su alma, desde su corazón, y que está abierto a todos, ¿no? Tengan o no tengan fe, y nos recomienda leerlo con el Evangelio al lado. Seguimos, y ya vamos cerrando. Bien, y lo del esquema, les decíamos, es la primera parte que escribe de Vida y Misterio de Jesús de Nazaret se llama Los Comienzos. Lo dice el título, son los primeros años de la vida oculta de Jesús. Toda esa gran primera parte. La segunda parte es el mensaje, la vida pública de Jesús. Y la tercera parte, cada una con sus características y sus modos particulares de relatar, que él mismo distingue en esta introducción. Bueno, y la tercera parte es la cruz y la gloria, como culmen de la obra. Así que bueno, eso, él lo relata mucho más exhaustivamente, el por qué eligió el modo que eligió de relatarlo, pero bueno, eso se lo dejamos para cuando ustedes agarren el libro. Bueno, entonces podemos ir finalizando, concluyendo. No sé si Ana, vos querías mencionar algo antes del último apartado. No. Bueno, yo les voy a compartir textualmente entonces el último párrafo, porque de alguna manera está muy, muy bien pulido y nadie lo va a decir mejor que él. No basta, no sirve de nada para Martín Descalzo leerlo, como no es un libro meramente científico ni histórico, es un libro para que nos deje y nos pone en la antesala de un encuentro. Si uno no se encuentra y no se siente movilizado para seguirlo, no solo conocerle, sino que conocerle para seguirle, bueno, esto no sirve de nada. Ese fue lo que lo motivó a él. Y les leo entonces este último párrafo de la introducción. Dice Martín Descalzo, tengo que pedir al lector que no entre en este libro con curiosidad de la inteligencia o con simple sentimiento del corazón. Se engañará a sí mismo si lo hace. Ahí es preciso entrar arriesgándose, atreviéndose a la gran apuesta. A fin de cuentas, solo se ha entendido una vida de Jesús cuando, al concluirla, puede decirse con Cesbron: la dirección que yo quiero dar a mi vida está resumida en estas palabras de San Juan. Hemos encontrado al amor y hemos creído en él. Encontrar al amor, esta es la gracia. Creer en él, esta es la fe.
no una fe tranquila y sin temblores ni sacudidas. Somos como los discípulos que caminaban hacia Emaús, inciertos, turbados. Pero, cuando cae la tarde, un tercer viajero se une a ellos para explicarlo todo. Ojalá, lector amigo, encuentres tú también a ese tercer viajero mientras cruzas estas páginas. Bueno, brillante Martín Descalzo. Gracias a él por todo esto. Y de alguna manera nosotros lo que hacemos es dejarlos en la antesala a ustedes, querida audiencia, en la antesala de un libro que escribió un hombre que nos quiso poner en la antesala de una relación, para que ese viajero, ese tercer viajero que se suma al atardecer de nuestros días y de nuestras vidas también, que pueda explicárnoslo todo. Y bueno, también nosotros podamos, como titulamos y como él mismo empezó esta introducción, responder de a poquito. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Bien. Vamos a, de alguna manera, finalizamos la presentación de la introducción. Vamos a hacer un corte musical. Quizás antes podemos, Gaspar nos puede decir si tenemos mensajes de los oyentes, ¿no? Antes de los mensajes de los oyentes, que los leemos ahí cuando regresemos a la pausa musical, dejarles la consigna para que la vayan respondiendo, que es la que vos repetías, Lautaro, para que quede más específica, y ahí las leemos a los que nos van respondiendo cuando volvamos de la pausa, que es justamente, si yo me encontrara con Jesús y él me pregunta, o sea, si me encontrara Jesús y me pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Qué responderíamos nosotros? Así, bueno, profundo, pero a su vez lo que salga del corazón, los vamos escuchando. Ahora los dejamos con la pausa musical y enseguida volvemos. ¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí.
sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Hola, buenas noches, Radio María. Acaba de terminar el rosario. Me estoy preparando para escuchar José Martín Descalzo porque me interesa y quiero conocer, porque no compro los libros, porque no puedo leer, porque ya soy persona grande y tengo los lentes y no me sirve. Y me encanta, quiero conocer, quiero escuchar. Estoy preparando para poder escuchar. Lo amo a todos, me encanta esa radio. Le agradezco a ustedes por haber preparado este hermoso Radio María. Un abrazo grande. Me llamo María Esther, acá estoy en Loma de Zamora, en Buenos Aires. Bueno, volvemos entonces a nuestro segundo bloque y le agradecemos a María Esther por el mensaje que nos mandó y les decimos que nosotros tenemos muchas de las razones grabadas en formato audio para que ella pueda escuchar. Ahora más adelante vamos a pasar nuestras redes sociales donde ella va a poder acceder. Bueno, Gaspar, ¿tenemos mensajes de nuestros oyentes? Han llegado algunos mensajitos, Ana, de bienvenida, sobre todo. Ahí Susana Madonian nos saluda. Buenas noches, chicos. Con ustedes la abuela Susana de Corrientes, gracias. Son una razón para nuestra alegría. Jovencitos. Sí, todavía algo de juventud tenemos. Después nos mandan dice, aguante descalzos ante la hoguera. Saludos desde Los Algarrobos, provincia de Córdoba. Hoy el 125 aniversario de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Pido un saludo para esa gente y su iglesia. Aquí sí que sí, amigos santafesinos que nos están escuchando desde sus vacaciones en Córdoba, les mandamos un saludo, gracias por escribir. Y bueno, también María del Carmen González que nos saluda, nos da las gracias por el programa y nos manda un abrazo grande. Gracias también María del Carmen. Así que bueno, seguimos esperando sus mensajes y recuerden que la consigna para responder hoy y también en base a lo que vayan leyendo los chicos ahora que nos van compartiendo es: si me encontrara con Jesús y me pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Bueno, ¿qué le respondemos? Gracias, Gaspar. Bueno, y ahora como ya los tenemos acostumbrados, vamos a leer algo de la obra de José Luis. Esta noche, como ya dijimos, como ya hicimos la introducción, nos convoca Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. Pero el tema fue que entre 1050 páginas que elegíamos, así que acá con Lautaro le vamos a presentar de cuál de los 3 tomos, ahora nos va a decir Lautaro, y cuál es el subtítulo que pertenece a esta partecita que le vamos a leer de Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. Así que adelante, Lautaro. Bien, muchas gracias. Bueno, elegimos, estábamos entre si leíamos el libro entero o leer un fragmento, así que no sé por qué, pero decidimos leer un fragmento. El esquema es distinto al de las razones, entonces no es tan fácil. Con las razones elegimos una razón cualquiera que sea y la leemos y no hay tanto problema. Pero acá es más difícil, porque los fragmentos tienen que ser muy bien pensados. Dijimos entonces, el primer libro de Vida y Misterio de Jesús de Nazaret es Los Comienzos, que es vida oculta de Jesús de sus primeros años. Después, el segundo libro es El Mensaje, que es la vida pública de Jesús, que es coronada por La Cruz y la Gloria, que es el tercer tomo de Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. Bueno, en este segundo libro que se llama El Mensaje, hay un capítulo que se llama Las Palabras de Jesús, Leyes del Reino. Toda la enseñanza de Jesús. Y bueno, si podríamos, ¿cómo elegimos esto? La regla fue la siguiente. ¿Cuál es la novedad y qué es lo que tiene centralidad en el mensaje de Jesús? Bueno, esta profundización en la ley y en poder sintetizar de alguna manera con amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Y bueno, y que Jesús explica. Y Martín Descalzo se vale de esto también para profundizarlo dentro de este capítulo, entonces, que es el 24 de el libro El Mensaje de Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, el segundo tomo.
las palabras de Jesús, leyes del reino, hay un subtítulo que se llama El mandamiento doble, y es eso lo que vamos a leer ahora. Voy a hacerlo ahora. Dice Martín Descalzo: bien. Hemos de contemplar también la anchura del amor que Cristo proclama, porque hoy entre los cristianos el gran peligro no reside tanto en el posible olvido de esa centralidad del amor, cuanto en reducirlo a una de sus dimensiones. Porque el amor evangélico es tridimensional. Hay un amor que viene de Dios al hombre, Jesús nos descubre que Dios nos ama. Hay un amor que sube del hombre a Dios, Jesús recuerda que ese Dios quiere ser amado. Y hay un tercer amor de los hermanos entre sí. Jesús recuerda que el amor al hermano y a Dios son inseparables. Y hoy en la iglesia parece que nos hemos repartido esos tres amores en lugar de sumarlos. Ciertos grupos de tipo carismático ponen todo su entusiasmo en exaltar el amor de Dios al hombre. Los piadosos, por su parte, solo se preocupan por su amor a Dios. Y los sociales centran y reducen todo el amor a los humanos. Tres maneras de mutilar y, por tanto, de falsificar el amor evangélico. Por eso hay que recordar, hoy más que nunca, que una de las aportaciones fundamentales de Jesús es la relación que tienen entre sí los amores de Dios y del hombre. En el cristianismo, ¿es separable el amor a Dios y a los hermanos? ¿Hay que amar primero a Dios y después al hombre? ¿El amor al hombre es pura consecuencia del amor a Dios, puesto que el hombre es hijo suyo? ¿O por el contrario, amar al hombre a quien ve es el único modo que tiene el ser humano de amar a Dios a quien no ve? Responder a estas preguntas es fundamental para entender el Evangelio y para conocer el mensaje de Jesús. Comencemos por afirmar que, por de pronto, Cristo une inseparablemente ambos mandamientos. A la pregunta de cuál es el mayor de todos, responde: el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús une aquí lo que el Antiguo Testamento formula en lugares muy distintos. Toma el mandamiento del amor a Dios de Deuteronomio 6:5 y la formulación del amor al prójimo de Levítico 19:18. Los une en un único mandamiento, en un mandamiento doble e indivisible. El amor a Dios aparece con Jesús como fundamento y origen del amor al hombre. Pero a su vez el amor al hombre concreta y determina el amor a Dios. Jesús no presenta el amor entre los hermanos como la única forma de amor a Dios, pero sí como una condición imprescindible. No es posible ofrecer a Dios sacrificios si no hay una previa reconciliación con quienes nos han ofendido. En segundo lugar, es en el Nuevo Testamento donde aparece definitivamente claro que el amor cristiano a los hombres no tiene ningún tipo de fronteras si quiere ser cristiano. Incluye al extranjero, al enemigo, al increyente. En el antiguo Israel podía aceptarse por benevolencia el amor a un no israelita, pero el fundamento y la esencia de la teología y la ética judías no era el amor, sino la justicia. La parábola del buen samaritano es una explicación perfecta. Mientras el sacerdote y el levita creen cumplir su deber, prefiriendo su pureza a la ayuda al herido, Jesús presenta como verdadero cumplidor a quien no pone límites a su amor. Las formulaciones de amor al enemigo adquieren en Jesús una rotundidad que se desconocía en el Antiguo Testamento. El mismo Cristo lo resalta: habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pues yo os digo que no resistáis al mal. Habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pues yo os digo, amad a vuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Con estas palabras Jesús está seguramente aludiendo a Qumran,
En ningún lado del Antiguo Testamento se encuentra efectivamente esa fórmula: odiarás a tu enemigo. Aun cuando en los Salmos existan arrebatos alarmantes de odio al enemigo. Pero es en Qumran donde este odio se presenta como un deber. Los enemigos de la comunidad son enemigos de Dios y deben ser positivamente odiados. Es esta falsa pureza la que resulta para Jesús más insoportable. La tercera característica del nuevo amor que Jesús enseña es su radicalmente nueva fundamentación. El Dios del Antiguo Testamento es bueno y clemente, pero es, sobre todo, justo. El Dios del Nuevo es, sobre todo, Padre. Es el Dios que perdona y que crea en Jesús una nueva familia. Ley de esa familia es el amor. Por eso dice: amad a vuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. El que no ama no es hijo. El que excluye a alguien de su amor, se excluye a sí mismo de la familia de Dios. Esto es entonces un fragmento del capítulo 24 del libro El Mensaje, de la obra Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, de José Luis Martín Descalzo. Una pequeña muestra de esta obra que, bueno, que nos interpela y que está en el corazón de Martín Descalzo, al ser la vida de Jesús. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Mis compañeros dicen que sí. Estamos bien, estamos meditando en el corazón lo que nos has leído. Bien. Esto es total, para los que venían acompañándonos en los últimos programas, es totalmente distinto. Acá sí Martín Descalzo se permite hablar explícitamente de Jesús, de este Jesús que lo interpeló tanto y lo movilizó y que nos invita a nosotros también. Veníamos, como dijo Ana al principio, veníamos reflexionando con las razones hoy, vida y misterio de Jesús de Nazaret. Entonces, la centralidad del amor en el mensaje de Jesús y en esta profundización del mandamiento principal. Él le llama el mandamiento doble. Pero, ¿qué es amor para Jesús? Entonces también tenemos que precisar eso, porque hoy si hay una palabra más manoseada, y bueno, justo venimos no por pegarle al día de San Valentín, pero bueno, muchas veces estamos como inmersos y llenos de la palabra amor por todos lados. ¿Qué es amor para Jesús? ¿Es un sentimiento, es una opción, es un concepto? ¿Qué es amor para Jesús? Para de algún modo también poder comprender de qué se trata esta centralidad del amor en su mensaje y también en su invitación. Entonces, bueno, vamos a dejar que el mismo Martín Descalzo, ahora en voz de Ana, nos explique un poquito qué es amor para Jesús en este mandamiento principal. Bien, vamos a continuar entonces con el próximo fragmento. A continuación de lo que acaba de leer Lautaro, que se titula como Agape. Dice: la novedad de este amor la subraya el Nuevo Testamento por la elección de una nueva palabra para designarlo. En la cultura griega existen 3 palabras para hablar de amor: eros, filia y agape. Eros es el amor apasionado y pasional con que el amante desea al otro para sí. Filia es la inclinación que los dioses sienten hacia los hombres, la que el amigo siente hacia otro amigo. Agape es una palabra nueva que aparecerá únicamente en la literatura bíblica y que designará un amor completamente distinto. La palabra eros nunca aparecerá en el Nuevo Testamento. Filia aparecerá pocas veces y solo en el sentido negativo: amor al mundo, amor mundano. Agape aparecerá en cambio cientos de veces. Schelkel explica así el sentido de este amor.
Para el amor bíblico no hay más realidad que el tú de Dios o el tú del hombre. El amor no es la referencia a un valor apetecible, sino que es siempre una relación personal. El amor, en sentido cristiano, es distinto del eros, porque no solicita, sino que regala. Al volverse Dios hacia lo que carece de valor, lo hace valioso. Se vuelve al pobre para hacerlo rico. Si el eros tiene que decir te amo porque eres así, valioso, el agape puede afirmar te amo sencillamente porque eres tú. El amor, en sentido cristiano, se distingue también de la simpatía y del amor que procede del sentimiento y el afecto. El amor de simpatía es un amor de preferencia y elección. El fundamento y norma de la elección es la propia ventaja. El amor al prójimo, tal y como aparece en la Biblia, no es un amor de elección. El prójimo no es aquel con quien me une la simpatía, sino aquel que me sale al encuentro y necesita ayuda. El amor derivado del sentimiento y el afecto conoce, junto a la negación del amor, el odio, una tercera postura, la indiferencia. Tal posibilidad no existe para el amor bíblico al prójimo. Cuando uno se encuentra con otro, no puede retirarse indiferente. Solo hay amor o rechazo, porque este amor no es un afecto que elige su objeto. El mandamiento neotestamentario reza así: debes amar. De entenderse el amor como un sentimiento, sería absurdo mandar que alguien amase. Si se manda amar, es porque se entiende el amor como una actitud de voluntad. Es este amor el que clama en todas las páginas del Evangelio, un amor que no es una opción libre. La fe tiene que producir forzosamente el amor o no es fe. Optar por el amor es optar por Cristo. Optar por Cristo es optar por el amor. Y por un amor sin fronteras, por un amor en el que Dios y el hombre se unen inseparablemente. Si alguno dice, yo amo a Dios, al paso que aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ve? Citado de la primera carta de Juan 4:20. Bueno, y así es como, decía recién Lautaro, José Luis nos introduce y nos dice de qué amor está hablando, ¿no? Así que bueno, ahora los invitamos a que podamos ir compartiendo nuestras reflexiones. No sé si habrá más mensajes, Gaspar. Tenemos 2 mensajes de personas que se han animado a responder la consigna. Los compartimos. Ana Lucía Fernández de Corrientes nos responde: yo respondería, tú eres el Hijo de Dios, el Salvador. Después José Manuel Llanes nos dice: buenas noches, hermoso programa. Jesús es mi amigo, es el amor, es el centro de mi vida y de mi matrimonio. Sin él nada tiene sentido. Gloria a Dios. José de Aguaoro, Córdoba. Y también invitamos a nuestros amigos santafesinos que nos agradecieron por el saludo a que se animan a responder, los que están en Córdoba, en Santa Rosa, que se animan a responder esta pregunta. Si me encontrara con Jesús y él me pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Yo, ¿qué respondería? Muchas gracias, Gaspar. Bueno, y a ver acá mis compañeros. No, nosotros estamos para preguntar a la gente. Esto es trampa, uno no tiene que responder. No, bueno. ¿Qué ha resonado de todo esto? O sea, acabamos de leer, yo diría que el carozo de toda esta obra, ¿no? Donde Jesús habla sobre este mandamiento del amor y distingue este nuevo amor que él trae. O sea, rompe con lo que en el Antiguo Testamento entendían. Sí. A mí me gustó
la distinción, ¿no? Esta que hace del buen samaritano. O sea, siempre me llamó la atención esa partecita del Evangelio, y que en realidad, o sea, los que no pararon era porque también cumplían la ley, pero Jesús me viene a decir, bueno, pero primero hay que amar al prójimo. Así que bueno, yo de todo esto rescato esta claridad que también tenía Jesús para transmitir. ¿Quién es el prójimo? O sea, ¿a quién tengo que amar? Y bueno, a mi prójimo que tengo al lado, no importa si compartimos la fe o no la compartimos, si me agrada o no me agrada, sino que esta invitación a vivir este amor, y sobre todo este amor agape. Así que bueno, a ver, no sé quién de los dos quiere compartir algo de lo que hemos leído de vida y misterio de Jesús de Nazaret. Yo ahí comparto algo chiquito. Yo primero le voy a robar una frase a mi acompañante espiritual, que él dice que cuando el espíritu habla, uno calla. Bueno, entonces, si el espíritu ha hablado, tampoco, no sé si tengo mucho más que agregar, más que por ahí lo que vos decías, Ana, la centralidad, el carozo o el hueso del mensaje de Jesús. Quizás para mí ha sido una vuelta a eso. Todo el tiempo, o sea, la vida de Jesús, su anuncio del reino, da para 1050 páginas, digamos, podemos decirlo así, y para 1000 páginas más de razones, y para todo lo que se ha escrito a lo largo de la historia. Pero bueno, ¿cuál es hoy el centro para mí? Quizás yo me voy con una pregunta más que con una respuesta. Si yo hoy me pregunto, después de este mandamiento doble, bueno, si me animo a dar ese paso del amor, que bueno, que no es sentimiento, pero que en un principio puede llegar a serlo, digamos. Quizás uno cuando se ha encontrado con Jesús siempre ha habido una parte más de que se mueve el afecto, se mueve el corazón, y después, bueno, la pedagogía de Dios que nos va enseñando a elegir, entregar la vida, entregar los dones. Entonces, bueno, yo me voy con esta pregunta del cuál es para mí el mensaje central de Jesús y cuál ha sido en mi vida. Así que la semana que viene, si quieren, les respondo qué ha resonado en estos días, pero bueno, me voy con esa pregunta y movilizado también a responderla. Bueno, muchas gracias, Gaspar. Lautaro. Menos mal que no fuimos tan tajantes como Martín Descalzo, que dijo, bueno, el que no respondió esta pregunta aún todavía no ha empezado a vivir. Menos mal que lo hicimos así. El que no respondió la pregunta se va del grupo. No, porque también es fuerte. Yo más que con el fragmento de lo que leímos, digo, ahora que leímos este fragmento y pensando y rumiando un poco todo lo que venimos compartiendo esta noche, como cuando Martín Descalzo hace esta apreciación en la introducción de el Cristo de cada generación, por decirlo de algún modo, porque Cristo es uno, pero bueno, como cada generación se vincula con Jesús y lo entiende de un determinado modo, por lo que le tocó atravesar, por las circunstancias concretas, por la geografía, y como Martín Descalzo mismo dice, bueno, yo me encuentro ya, soy un hombre más grande, y sin embargo tengo que seguir descubriendo a este Jesús. Eso también a mí me da esperanza, porque también yo tengo 25 años, soy joven, y a veces digo, me gustaría tener no sé, la síntesis de Martín Descalzo, pero porque soy un idealista o porque me alejo de la realidad, y después caigo en la cuenta también cuando los grandes, que los grandes son los humildes, ¿no? Cuando los grandes son fieles y son humildes, me hacen ver, como en este caso Martín Descalzo, que estamos en proceso y que no tenemos por qué tener todo claro hoy. Y que bueno, como mínimo me queda un poco de esperanza en saber porque también veo que en cada generación, en mi propia vida, es decir, dentro de una generación hay distintas edades y etapas en cada vida que se encuentra con este Jesús. Seguramente Ana, seguramente Gaspar, seguramente cada uno de los oyentes puede decir eso mismo. No es el mismo Jesús, y eso lo dice San Pablo también. Cuando era niño, bueno, tenía la fe de un niño, y cuando era niño comía ciertos alimentos porque no estaba preparado. Bueno, también nosotros vamos haciendo nuestro proceso, y no estoy igual que cuando hace 10 años, a Dios gracias, hice un retiro espiritual muy fuerte y muy grande
allá en la diócesis de Paraná, que se llama Emaús, fue significativo y fuerte para el momento y significó un envión para seguir avanzando. Y bueno, en síntesis esto, cómo poder percibir cómo en cada etapa de nuestra propia vida nos fuimos vinculando de un modo distinto y que siempre podemos seguir creciendo. Y siempre nos vamos a quedar cortos y está bueno y que no nos sintamos y no nos deprimamos tampoco porque, no, a mí me gustaría ser como San Juan de la Cruz. Y bueno, aparte, San Juan de la Cruz también seguramente se sintió poco y habrá dicho, y yo quiero ser como Francisco de Asís, y Francisco de Asís, bueno, y nunca vamos a ser, tenemos que ser nosotros mismos en el vínculo con este Jesús, del cual nosotros ahora con estas letras, estas líneas de Martín Descalzo nos estamos poniendo en la antesala de un poco más de conocimiento de su persona. Pero es eso, es todo el tiempo volver a hacernos esta pregunta y dejarnos interpelar. Y con la esperanza de que si ni los grandes se han considerado con una síntesis hecha en su vínculo con Jesús, bueno, también nosotros podemos seguir avanzando y aprendiendo. Muchas gracias, Lautaro. Sí, así que bueno, los invitamos a que puedan seguir respondiendo a esta gran pregunta, o sea, ni siquiera que la vamos a poder responder esta noche, es una pregunta que uno se hace toda su vida. ¿Quién digo yo que es Jesús? O sea, ¿quién es Jesús para mí? Así que bueno, los invitamos a leer Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, aquel que pueda y lo tenga a mano, porque fíjense todo lo que le llevó a responder a José Luis y en qué momento de su vida, esto que también decía Lautaro, o sea, hoy cuando uno tiene 20 y pico, 30 años y como que nos falta bastante recorrer para seguir descubriendo quién es este hombre misterioso, de que nadie daba ni 2 pesos en su momento, pero que sin embargo partió la historia y que me pregunta y me interpela también a mí. Hoy, ¿quién es Jesús? ¿Y a qué me invita? Bueno, así que vamos cerrando este bloque y quédense ahí porque después de esta pausa musical tenemos una sorpresa y un momento que no se pueden perder. Así que bueno, vamos a la pausa y enseguida volvemos. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que eche flores a Jesús en la agonía y en la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, si no es canto voy la mar. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero
Bueno, volvemos entonces a nuestro último bloque de esta noche de Descalzos ante la Hoguera. Esta noche en que hemos compartido la introducción y una pequeña partecita de su gran obra Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. Bien, entonces, en este último bloque vamos a recordar un poquito nuestras redes para que nos sigan y nos escuchen. ¿Nos podés compartir, por favor, Lautaro? Por supuesto. Bueno, recordando, María Esther era la señora que hoy más temprano nos había escrito que está buenísimo, ¿no? Nosotros habíamos pensado en la gente que ya no lee, pero porque el trajín diario o porque es vaga nomás, como algunos de nosotros, pero también está buenísimo saber esto de que hay muchas personas que quizás también tengan disminución en su visión o no vean directamente. Entonces está buena esta herramienta de lo que vamos preparando con el equipo, que es material en Spotify y en YouTube. Nosotros tomamos algunos de los escritos de José Luis Martín Descalzo, los grabamos y los subimos a estas plataformas. Entonces, les recordamos, en Instagram nos pueden encontrar como jlmartin.descalzo, en Facebook como Martín Descalzo, en Twitter como Martín-Descalzo, y en Spotify, es decir, para escuchar estos fragmentos que nosotros seleccionamos y vamos leyendo y grabamos, y en Spotify entonces, y en YouTube, José Luis Martín Descalzo, el nombre completo de él. Entonces, bueno, esas son nuestras redes. Ahí nosotros vamos subiendo semanalmente material, algunas imágenes con frases suyas y algunos que estén vinculados con los textos que vamos grabando. Entonces, bueno, ahí estamos en contacto. Digo, principalmente porque lo hacen más mis compañeros que yo, esto de que el material es muy lindo, la verdad, hay mucha dedicación y bueno, esperemos que les sea tan útil como nos es a nosotros. Así que bueno, si a ustedes les gusta, pueden reenviarlo, compartir, ponerle me gusta, para que también así podamos llegar a más personas. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Lautaro. Y bueno, ahora vamos con la entrevista del día de hoy. Ustedes saben que a nosotros nos gusta siempre terminar los programas con una persona que, así como alguna vez se encontró con Jesús, también en algún momento de su vida se haya encontrado con la obra de José Luis. Y bueno, hoy tenemos el agrado, el placer, la suerte de presentar a un amigo y habitante de la casa de Radio María. Seguramente muchos lo conocerán. Está con nosotros el padre Alejandro Poigari, rector del Instituto Superior de Catequesis y también, bueno, como dije recién, amigo de esta radio, así que le damos la bienvenida. Hola, padre Alejandro, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Gaspar, buenas noches, Lautaro, y buenas noches, Ana. Una alegría, más que habitante, un oyente de la radio y que a ustedes los he seguido. Creo que el segundo martes casi me muero de un infarto cuando veo que no estaban al aire. Digo, ¿qué pasó? Después me enteré de temas técnicos. Estaba preocupado, enseguida le escribí a mí. Digo, no me corten este espacio que estaba esperando mucho. Así que los felicito. Me alegra el temario. Me alegra además cómo lo han ido haciendo. Me parece fascinante esto que se encuentren. Y este es un verdadero programa federal. Así que bien de la radio. Sí. Sí, nos encontramos de todas las provincias y también nos escuchan de muchos lados. Y bueno, muchas gracias a usted también por ser un fiel oyente de la radio y del programa, que en realidad nosotros somos como mensajeros del mensaje de José Luis, que es transmitir a Cristo. Y bueno, antes de quizás hacer alguna pregunta con respecto a lo que estuvimos hablando hoy, a nosotros siempre nos gusta saber y compartir ¿cómo ha sido la relación de usted, de uno, con José Luis? ¿Cómo empezó y sobre todo de qué manera aportó a su vida, lo hizo crecer, le hizo como ensanchar el alma y quizás de alguna forma también moldear un poco la vocación, la visión cristiana que uno tiene, la relación con Jesús? No sé si nos puede compartir un poco cómo ha sido su vínculo con José Luis y también cómo le ha ayudado a vincularse con Jesús. Cómo no, Gaspar. Mira, primero que todo, mi
mi acompañante espiritual, cuando yo era bastante joven, me empezó a dar las razones para ir leyendo. Y en mi vida después ha estado marcado mucho la catequesis. Entonces reconozco que en un grupo, cuando empezábamos con los grupos de la Noche de la Caridad, estoy hablando ya más de 20 años, siempre yo les dejaba un capítulo de José Descalzo como para que se lo llevaran. Y eso creó, como crea en muchos casos, una sana adicción. Entonces después hicimos retiro, entonces un año hicimos razones para esperanza, otro año razones para... Íbamos haciendo como de distintas razones. Alguno costó, porque cuando José Luis Calzo habla de razones para más allá, muchos no tenían ganas de anotarse porque no estaban apurados de embarcarse. Claro, pero sí, por la duda. Exacto, pero eso me sirvió mucho, sobre todo en el tema de la pastoral del duelo. Así que eso fue el primer contacto. Primero personal mío, yo diría que me hizo mucho bien, me cautivó su persona, después empecé a investigar un poco. Me encantó ver cómo en la providencia, en la vida de él, no quiero ser largo, se muestra cómo a partir incluso de algunas dificultades, sin embargo, Dios lo fue llevando, porque a lo mejor si algún obispo que no entendía bien las cosas lo hubiese dejado escribir más novelas, nos hubiésemos privado de todo esto. Dios es providente y saca del mal mucho bien. Bien. Y quizás en cuanto a, quizás hablando un poco de la obra que hemos leído hoy, usted también hablaba de las razones también, que también nosotros hemos compartido en el programa, generalmente son como la puerta de entrada a la obra de José Luis, y después uno se va, es como una bahía y de repente uno se entera que hay un océano ahí atrás de su obra. Hablando quizás de lo que hablamos con los chicos recién, que compartían los oyentes de esta vida y misterio de Jesús de Nazaret, bueno, quizás específicamente con la obra, con alguna de las partes de la obra, o en su vida en general, bueno, ¿cómo encontró en esta obra de José Luis un poco de este misterio que nos ilumina, como usted también lo iluminó a usted en su vida con Cristo? Mira, en una cuaresma comencé a leer el tomo tercero, me ayudó a, sobre todo en eso que él se fue como adelantando, pues fue un adelantado en lo que es lo que hoy llamamos la catequesis narrativa y testimonial. Entonces a partir de ahí fui pasando el tomo. Después fui de eso de que prestan los libros, procura a veces solemos prestar los libros y bueno, después terminé teniendo que comprar el tomo 1 para mí, el grandote, con todo junto, porque los otros desaparecieron. Pero yo empecé por el último tomo y fui adelantando. Claro. Y después a veces voy como releyendo algunas cosas ahora con el pensamiento del Papa Francisco. Y me gusta ver cómo hay temas, ustedes leyeron recién una partecita, el otro capítulo que sigue, el hablar de pecado y pecador, hay cosas que uno dice, yo no sé si Francisco leyó, seguramente ha leído, además a través de su amigo Ángel Rossi, seguro que le hizo leer algunas partes, pero hay cosas que uno se da cuenta que el Espíritu sopla y va soplando en distintos autores y en distintas personas. Entonces ahora me divierto un poquitito buscar algunos temas y ver la vinculación que tiene que este hombre que se hubiese alegrado tanto de conocer a Francisco. Y Francisco que seguramente se ha nutrido tanto de José Luis. Claro. Y si haciendo un poco, usted dijo que era un fiel oyente de la radio, vamos a hacerle caso y vamos a preguntarle lo que hoy le preguntamos a los oyentes y lo que nos preguntamos a nosotros mismos. También a partir de su vida y bueno, con lo que pueda haber también iluminado a José Luis, pero también hablando de su vínculo con Jesús, si le preguntamos esta consigna, si se encuentra con Jesús y él le pregunta, Alejandro, ¿quién decís que soy? Hoy, después de tanto camino recorrido, ¿qué intuye que le podría responder? Yo espero que Jesús no se enoje, que haga un mix entre algo personal y algo de José Luis.
porque para mí siempre la figura que me ha apasionado siempre era el buen pastor, ¿no? Cuando digo ese buen pastor con todo lo que hay. Pero me gusta, José Luis termina diciendo que es aquel que siempre viene viniendo. Y a mí me gusta pensar eso. Jesús es ese buen pastor que siempre viene viniendo, que siempre viene. Viene a dar la vida, viene a comunicar la vida y viene a buscarme a mí, que soy en algún aspecto oveja descarriada, y me viene a buscar a mí para que me anime a salir a buscar a otro. Para mí Jesús es el buen pastor que siempre viene, no algo del pasado. Pero eso último se lo saco a José Luis, porque así termina su obra. Bien. Sí, también eso, nosotros siempre nos nutrimos de la comunidad. Bueno, muchas gracias también por responder. Ahora, Lautaro, Ana, creo que ahí Ana, también pueden preguntarle algo para compartir. Ana ahí tiene una pregunta. Padre, buenas noches. Buenas noches, Ana. Te tengo miedo, porque siempre en los programas son la más aguda vos, Ah, ¿sí? Un fiel oyente. ¿Qué otra obra, pregunto primero si ha leído alguna que otra obra, y qué otra obra nos podría como ampliar a nosotros y a toda la audiencia? Nosotros acá solo hablamos de las razones de vida y misterio, pero ¿qué otra obra, si usted ha tenido la posibilidad de leer, y nos recomendaría? Mira, yo tuve posibilidad de leer, no sé si lo recomendaría, porque quizás es algo más propio, es cuando él habla del concilio, porque en él hay como etapas, me parece a mí. Primero, yo no soy un experto como ustedes, confieso que a veces uno está con la tentación de abrir muchos frentes, y yo de golpe decía, bueno, voy a empezar a seguirlo y a meterme en esto, incluso con la gente que se están comunicando en España, además, pues puedo Alejandro poner el freno, ¿no? Pero cuando yo estudié el concilio, cuando estaba en mi época del concilio, un gran profesor, monseñor, que fue obispo de Venado de Río Cuarto, pero no, de Villa María, monseñor Robay, me aconsejó leer paralelamente lo que él va escribiendo del concilio. Entonces, tiene mucha actualidad para poder entender el concilio vivo. Hoy por hoy a un joven como ustedes yo le aconsejaría más bien leer el concilio, si no, uno no puede leer todo. Pero a mí eso me hizo mucho bien, me hizo mucho, mucho bien. Pero yo me quedo siempre, sobre todo vuelvo a las razones y me quedo en razones de la esperanza. Porque hoy creo que este tiempo, yo soy mayor, ustedes hablaban de José Luis como alguien grande, yo me casi interrumpo y digo, no, murió muy joven, porque realmente murió joven, pero yo que ya lo he pasado en edad, me doy cuenta que hoy, sobre todo en este tiempo, y más en el tiempo de la salida de la pandemia, si hay algo que tenemos que hacer es caminar en la fe, en la esperanza, eso que el Papa nos plantea para el jubileo del 25, y creo que ahí va a ser un bestseller, José Luis, porque él, incluso en su enfermedad, en toda su realidad, nada lo quebró, nada, pero no quiero hablar mucho yo, pero nada lo quebró, ni incomprensiones de la iglesia, no le quitó el amor a la iglesia, ni dificultades de salud, no le quitó la gana de vivir. Por eso me parece que sigue teniendo tanta actualidad y es capaz de cautivar a jóvenes como ustedes y a la audiencia, por supuesto. No podrás, dolor, acorralarme, dice José Luis, ¿no? Padre, es justamente esto que está diciendo usted, nada lo quebró, nada lo quebró. Y si me permiten una preguntita más chiquita, es al padre, si quiere la responde libremente. ¿Hay alguna frase o palabra que a usted lo habita de José Luis, o alguna razón concreta, esa que siempre le vuelve a la memoria, al corazón, y que, como decía José Luis? Ahí me pones en apuro, porque yo me vengo recién una operación y yo digo que no sé si me operaron del corazón o de la memoria, y entonces
pero mira, en mi computadora, fíjate que ahora estoy transmitiendo con el celular porque desde el 16 de diciembre es que me fui a hacer un electro, todavía no he vuelto a mi parroquia, así que estoy medio desactualizado en cuanto a la cosa, pero hay una expresión, me acuerdo, que ustedes la nombraron, creo que fue cuando hablaron del perro, del diente del perro, que cuando yo trabajo a veces en la parroquia hay gente que necesitaría que eso fuera como el Padre Nuestro cotidiano. Esa expresión me parece muy sabia, que está tomada más de otro autor, ¿no? Y que ustedes además lo llevaron a China Zorrilla, les aviso que lo he usado, porque cuando uno roba de otros es la comunión de los santos. Estamos muy de acuerdo con eso. Bien, la que vos decís, padre, buenas noches, es que me sumo, se llama La Pata Coja y es la 62 de Razones para la Esperanza. Y ahí está, no sé si vos lo tenés presente en este momento, pero está lo que vos decías hoy cuando decías si algún obispo no lo hubiese corrido, no lo hubiese dicho o censurado de alguna manera, en su época nos hubiésemos privado tanto, porque él mismo dice ahí, en esa época escandalizó un poco alguno de mis libros, que hoy me parece hasta arcangélico, pero bueno, gracias a que me censuraron y no pude ser novelista, bueno, me dediqué a hacer a este tipo de periodismo que hizo, ¿no? Durante tantos años. Mirá vos cómo pudimos, gracias a esa pata coja, pudimos vernos enriquecidos por tanto. Sí, es genial. Y hay una frase que no dijo, pero la dijo alguien vestido de blanco: hagan lío. Y él lo hizo. Sí. Un adelantado, seguramente, o volvió a las raíces del Evangelio. Bueno, padre, ahora nos estamos, el tiempo nos está ahí tocando los talones, así que le damos muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. La verdad que han sido unos minutos, una entrevista súper enriquecedora para todos. Muchas gracias por escucharnos y también, bueno, por sumarse a esta noche. Estamos seguros de que la gente también ha estado muy contenta de escucharlo y de escuchar también su testimonio de fe y de vínculo con José Luis. Así que bueno, gracias y espero que nos acompañe también la semana que viene escuchándonos. Sin duda, porque creo que es el último programa de esta primera parte. Esperemos que como razones haya varias partes. Ojalá. Si Dios lo quiere, estaremos después, pero bueno, vamos a dejárselo a la providencia. Bueno, muchas gracias, padre, lo despedimos, que continúe bien la semana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, padre. Chao, gracias. Gracias a todos, entonces, a todos nuestros oyentes. Gracias, padre. Nos despedimos. Nos encontramos entonces el próximo martes, 22:30 horas, en nuestro último programa de esta temporada. Así que muy buenas noches a todos. Adiós. Gracias.